Buenos días a todos y todas. Es un placer saludarles desde la sede de Proeduca en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y vamos a comenzar un nuevo ciclo de seminarios debate sobre un tema que es de radical importancia en la universidad actual, como es la implementación de la inteligencia artificial y de las buenas prácticas que se necesitan para esta implementación. Déjenme primero que les presente a las personas que me acompañan en el estudio. A mi izquierda está el coorganizador de este ciclo de seminarios, que es Rubén González Crespo, vicerrector de Planificación y Ordenación Académica de la Universidad Internacional de La Rioja. Y como ponente tenemos a don Fernando Pescador del Oso, vicerrector para la Universidad Digital de la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo que disculpar al presidente de UNIR, a don Rafael Puyol, que hoy tenía una cita médica ineludible y por tanto no nos puede acompañar. Y también les diré que la otra ponente, que es la vicerrectora de la Universidad Internacional de Valencia, Consuelo García, pues se retrasará un poco por los problemas que ya conocen ustedes seguro sobre el tráfico ferroviario. Bueno, sin más dilación voy a hacer una pequeña introducción al ciclo y después lo haré a la sesión de hoy. El ciclo, como les he dicho, se llama Las buenas prácticas en la universidad en la implementación de la inteligencia artificial. La irrupción de la inteligencia artificial en los últimos años ha supuesto un punto de inflexión en múltiples ámbitos de la sociedad y especialmente en el contexto educativo universitario. Herramientas basadas en modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural, así como generadores de imágenes o código, están transformando la manera en que estudiantes, docentes e investigadores acceden al conocimiento, lo producen y lo comunican. En el caso de la Universidad Española, este fenómeno plantea tanto oportunidades significativas como desafíos complejos que requieren una implementación responsable, ética y pedagógicamente sólida. En primer lugar, la inteligencia artificial ofrece un potencial considerable para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Permite personalizar la educación, facilitar la comprensión de contenidos complejos y fomentar la creatividad del alumnado. Por ejemplo, los estudiantes pueden utilizar estas herramientas para generar borradores de trabajos, recibir explicaciones alternativas o explorar nuevas ideas. Asimismo, el profesorado puede apoyarse en la inteligencia artificial para diseñar materiales didácticos, automatizar tareas repetitivas y ofrecer una retroalimentación más rápida y adaptada. Sin embargo, el uso indiscriminado o poco regulado de estas tecnologías puede derivar en problemas como la dependencia excesiva, la pérdida de habilidades críticas o el aumento del plagio académico. En este contexto resulta fundamental establecer buenas prácticas para la implementación de la inteligencia artificial en las universidades. Una de las principales recomendaciones es fomentar la alfabetización digital crítica, tanto en estudiantes como docentes. No se trata únicamente de aprender a utilizar estas herramientas, sino de comprender sus limitaciones, sesgos y riesgos. La inteligencia artificial, aunque poderosa, puede producir información incorrecta o sesgada, lo que hace imprescindible desarrollar competencias de verificación y pensamiento crítico. Otra buena práctica clave consiste en integrar la inteligencia artificial dentro del marco pedagógico de forma transparente y regulada. Las universidades deben definir políticas claras sobre el uso permitido de estas herramientas en trabajos académicos, evaluaciones y actividades formativas. En este sentido, algunas instituciones han comenzado a adaptar sus normativas para contemplar explícitamente el uso de la inteligencia artificial, promoviendo la honestidad académica y la autoría responsable. Además, es recomendable rediseñar los sistemas de evaluación para ampliar habilidades como el análisis, la argumentación y la aplicación práctica del conocimiento, que resultan más difíciles de delegar completamente en sistemas automatizados. Desde una perspectiva ética, la implementación de la inteligencia artificial debe alinearse con principios de equidad, inclusión y protección de datos. En el marco europeo, iniciativas como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea
Establecen directrices para garantizar un uso seguro y confiable de estas tecnologías. Por otro lado, la formación del profesorado constituye un elemento esencial para una implementación eficaz. Muchos docentes se enfrentan a la inteligencia artificial con incertidumbre o desconocimiento, lo que puede dificultar su integración en el aula. Por ello, las universidades deben promover programas de capacitación continua que permitan al profesorado comprender el funcionamiento de estas herramientas, explorar sus aplicaciones pedagógicas y desarrollar estrategias para su uso adecuado. Esta formación debe ir acompañada de espacios de reflexión y debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Finalmente, es importante destacar que la implementación de la inteligencia artificial en la universidad no debe entenderse como una sustitución del proceso educativo tradicional, sino como un complemento que puede enriquecerlo si se utiliza correctamente. La clave reside en encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y los valores fundamentales de la educación universitaria, como el pensamiento crítico, la autonomía intelectual y la integridad académica. En conclusión, la incorporación de la inteligencia artificial en la universidad representa una oportunidad única para transformar y mejorar la educación superior. No obstante, su éxito dependerá en gran medida de la adopción de buenas prácticas que garanticen un uso responsable, ético y pedagógicamente adecuado. Solo a través de una implementación consciente y bien regulada será posible aprovechar todo el potencial de estas herramientas sin comprometer la calidad ni los principios fundamentales del sistema educativo. Todos estos aspectos se tratarán en este ciclo de seminarios-debates con paneles formados por expertos en los diferentes temas concretos que se discutirán. Así, el ciclo se desarrollará en 5 sesiones dedicadas a inteligencia artificial en la docencia universitaria, inteligencia artificial y aseguramiento de la calidad, inteligencia artificial en la investigación universitaria, ética, gobernanza y marco normativo de la inteligencia artificial en la universidad e inteligencia artificial y empleabilidad de los egresados. Los organizadores de este ciclo, el profesor Rubén y yo mismo, estamos seguros de que, habida cuenta de los temas a tratar y de los ponentes invitados, las conclusiones que se extraigan constituirán un elemento de reflexión clave para afrontar la revolución educativa que la implementación de la inteligencia artificial está suponiendo en el sistema universitario español. Y paso muy brevemente a introducir el primero de estos debates que vamos a tener, seminarios-debates, que es la sesión dedicada a la inteligencia artificial en la docencia universitaria. Esta sesión tiene como objetivo ofrecer un espacio de análisis, diálogo y exploración en torno al uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria. Nos encontramos en un momento clave en que las herramientas basadas en la inteligencia artificial, capaces de generar texto, analizar datos, personalizar contenidos o automatizar tareas, están comenzando a integrarse en la práctica docente cotidiana. Desde asistentes virtuales hasta sistemas de evaluación automatizada, pasando por plataformas adaptativas de aprendizaje, la inteligencia artificial abre la puerta a nuevas metodologías que pueden enriquecer la experiencia educativa y mejorar los resultados académicos. Sin embargo, esta transformación no está exenta de interrogantes. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la autonomía del estudiante? ¿Qué implicaciones tiene para la evaluación del aprendizaje? ¿De qué manera se redefine el rol del profesorado en un entorno donde el acceso a la información y la generación de contenidos están mediadas por algoritmos? Estas preguntas, entre otras, nos invitan a repensar no solo las herramientas que utilizamos, sino también los principios pedagógicos que guían nuestra práctica. En definitiva, esta sesión pretende ser una invitación a comprender la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como una herramienta con un enorme potencial transformador, siempre que su incorporación se realice de manera consciente, reflexiva y orientada al desarrollo integral del estudiante. La universidad, como espacio de generación de conocimiento y pensamiento crítico, tiene la responsabilidad de liderar este proceso de adaptación, formando profesionales capaces de desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico sin renunciar a los valores fundamentales de la educación. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad única para redefinir el futuro de la enseñanza universitaria.
Aprovecharla dependerá en gran medida de nuestra capacidad para integrar la innovación tecnológica con una sólida base pedagógica y un compromiso firme con la calidad educativa. Y ya, sin más dilación, paso a dar la palabra al profesor Fernando Pescador, vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid, para que en un tiempo entre 15 y 20 minutos pase a desarrollar lo que estime oportuno sobre este tema. Cuando usted quiera, cuando Muy tú bien, quieras. pues nada, buenos días a todos y todas los que nos estéis viendo. Agradecer la invitación para participar en esta jornada. Creo que es muy relevante que la gente que estamos en el mundo académico compartamos opiniones, compartamos retos, porque lo que tenemos delante es complicado y creo que si lo hacemos entre todos será un poquito más fácil. Aunque ya me han presentado, yo aparte de actualmente ser vicerrector para Universidad Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, soy profesor y por tanto estoy viviendo esto de la inteligencia artificial desde las dos perspectivas. La perspectiva de profesor, que tiene que enseñar y que tiene que ver cómo trabajar con la inteligencia artificial, y desde la perspectiva un poco más de la gestión, donde hay que tomar decisiones de cómo nos posicionamos dentro de una universidad. Para los que no conozcáis la Universidad Politécnica de Madrid, somos una universidad pública de unos 40.000 estudiantes y que enseña fundamentalmente titulaciones relacionadas con la ingeniería, lo cual nos lleva a que la proximidad, por nuestra propia idiosincrasia, a la inteligencia artificial es mayor probablemente que otras universidades, pero aún así los retos a los que nos enfrentamos pues son de un gran calibre. He preparado una presentación. Digamos que algunas de las cuestiones ya han sido planteadas por el profesor Pingarrón. Yo voy a insistir un poco en ellas y voy a dar un poco mi punto de vista. Como pueden imaginar, mi presentación está hecha con inteligencia artificial, porque considero que la inteligencia artificial es una aliada y, por tanto, nosotros mismos debemos ser los primeros que la usemos para nuestra formación, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo veo yo la universidad y la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial está siendo un tsunami que está de alguna forma, pasando por encima de la universidad y de la universidad en su sentido más amplio, tanto de la parte académica como de la parte de investigación, la parte de la gestión. Yo creo que la inteligencia artificial ya está aquí. Quizá hemos tardado un poco en reaccionar y tengo la sensación de que nos está pasando un poco por encima. Nos vemos ahora mismo un poco sobrepasados por todas las cosas que vemos, todas las amenazas que detectamos, todas las posibilidades que se nos abren, y los académicos, que muchas veces tenemos una cierta tendencia al conservadurismo, pues estamos tardando en buena parte, en algunos casos, en reaccionar. De hecho, lo que he puesto en la transparencia es una reflexión que he oído en alguna ocasión, ¿no? Y es que hay profesores que todavía piensan que no tienen claro si esto de la inteligencia artificial va a cambiar el modelo educativo. Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, pero es una reflexión que todavía hay gente que se está haciendo. Y la sensación que yo tengo es que a la universidad le puede pasar como al Titanic, y es que, como se dice, mientras que el barco se estaba hundiendo, la orquesta seguía tocando en la proa, ¿no? Tenemos que tener cuidado, y solo aquellos que se adapten a esta nueva realidad pues no se hundirán. Entonces, la universidad es un gran transatlántico, las universidades somos grandes transatlánticos, pero tenemos que estar preparados para adaptarnos. Y a veces los grandes transatlánticos tardan en reaccionar, creo que es lo que está ocurriendo en este momento, y a veces reaccionan más los que están en barquitos pequeños y son capaces de ser más flexibles. Y todo esto viene porque, en mi modesta opinión, probablemente la inteligencia artificial supone una revolución en el entorno educativo como probablemente no se ha visto desde la época de Gutenberg, ¿vale? Me permito hacer este símil. Últimamente oigo hablar de que la inteligencia artificial, las calculadoras, los ordenadores. Yo creo que esto es mucho más. Es mucho más porque, hasta ahora las cosas que nos afectaban en la enseñanza, las calculadoras, los ordenadores, otro tipo de herramientas, se ponían a nuestra disposición, pero nosotros éramos los que orquestábamos su funcionamiento. La inteligencia artificial es distinta. Genera
es capaz de hacer cosas nuevas, es capaz de proponer cosas, cosa que hasta ahora las otras herramientas no ocurrían. Yo creo que esto es algo que probablemente no ha ocurrido en la historia de la educación y, por tanto, me atrevo a decir que el cambio que va a suponer es tan grande que yo creo que a día de hoy ni siquiera todavía somos capaces de percibir hasta dónde vamos a llegar. Por tanto, el reto que los académicos tenemos delante de nosotros es ver cómo adoptamos la inteligencia artificial, y yo creo que es un reto de un tamaño inmenso. Me he permitido poner esta imagen en la cual, pues, digamos, los académicos nos enfrentamos a una montaña tan elevada que a veces da miedo. A mí, honestamente, hay días que me da un poco de miedo, ¿no?, el reto al que nos enfrentamos. Pero la realidad es que es verdad que hay muchos retos, pero como indico en esa figura, no hay plan B. O sea, tenemos que asumirlo, tenemos que ser conscientes de que esto está, que no se va a ir, que no hay opciones, y lo que tenemos que hacer es empezar cuanto antes a asumir estos retos. Y yo lo que voy a presentar a continuación son los que yo considero los retos más relevantes. Alguien me dijo hace unos días que si pones las cosas en estilo ranking y las numeras, pues parece que tienen más impacto. Las 10 mejores hamburguesas, las 10 mejores cosas, pues yo me he permitido hacer un ranking. No pretende ser un ranking por orden de importancia. Hay cosas que a lo mejor están en el punto 6, que son más importantes de las del punto 2, pero me he permitido ordenarlas. Cuando me propuse preparar la presentación, bueno, pues dije, pues si tengo que hacer un ranking, pues el 10 es un buen número para hacer un ranking. Pero luego cuando lo he hecho me han salido 11, así que he hecho un ranking de 10 más uno de regalo. Bueno, lo primero que ha, digamos, empezado a remover los cimientos de la universidad, o por lo menos de las universidades como la mía, es el tema de la integridad académica y la evaluación. De repente nos hemos encontrado que, bueno, nosotros oíamos que existía la inteligencia artificial, pero no la estábamos integrando, mientras que nuestros estudiantes iban muy por delante y ya llevaban meses, si no años, utilizándola para múltiples cuestiones. Y de repente los profesores nos hemos dado cuenta de que la inteligencia artificial se puede utilizar para cosas positivas, como la estudiante que está en la parte derecha de la transparencia, que la utiliza como soporte para hacer sus exámenes, para hacer sus trabajos, pero que resulta que también se puede utilizar para cosas no tan lícitas. Y ahí es donde el profesorado ha reaccionado, cuando ha visto que la evaluación tradicional que se venía haciendo estaba comprometida. Estaba comprometida porque los trabajos ya no los hacían los estudiantes, los hacían las IAs, las evaluaciones los estudiantes lo hacían con el teléfono móvil al lado donde tenían la IA, y ha sido un poco lo que yo creo que ha generado digamos, preocupación, mucha preocupación entre el profesorado. Bueno, es que los métodos que estábamos usando para evaluar ya no valen, y se está empezando a generar digamos, unas corrientes de opinión de hacia dónde tenemos que llevar la evaluación, cómo podemos hacer que tenemos que saber si nuestros estudiantes realmente han aprendido, digamos, hacia dónde vamos con esto. Yo creo que esto es el primer gran reto al que nos enfrentamos, porque ha sido lo que, en mi opinión, ha despertado un poco a la comunidad universitaria. Realmente tenemos que seguir enseñando como enseñábamos, y sobre todo, cómo vamos a evaluar si los estudiantes adquieren o no las competencias que tenemos descritas en los planes de estudio, en las asignaturas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que, digamos, las universidades estamos trabajando en ello, estamos viendo qué mecanismos poner para que nuestros estudiantes salgan preparados igual o mejor que antes, y que tengamos la completa seguridad de que realmente los conocimientos los adquieren, y por tanto los títulos que les damos tienen una validez igual o mayor que los que les dábamos antes de que existiera la inteligencia artificial. El segundo reto, lo ha comentado el profesor Pingarrón, es clave. Nos enfrentamos a un colectivo, el de los profesores, que ya, pues, bueno, muchos de ellos estamos por encima de los 50, que, digamos, la inteligencia artificial nos ha llegado de repente, que no la conocíamos, y sin embargo nos encontramos con unos estudiantes que han nacido prácticamente con la inteligencia artificial, y que el gap
que se produce entre lo que ellos saben, son capaces de hacer, las herramientas que controlan y lo que los profesores somos capaces de intuir, el gap es grandísimo. Es probablemente mucho más grande que el que ha habido siempre. Llevamos años hablando de los nativos digitales, ya, pero esto es distinto. Yo hablo con los estudiantes y conocen una serie de herramientas, las enganchan las herramientas entre sí, son capaces de hacer cosas que honestamente digamos, están lejos del alcance de la mayor parte de los profesores. Por tanto, necesitamos formar a nuestros profesores, necesitamos capacitarles en un entorno en el que además las cosas son tan cambiantes que lo que capacitemos hoy, pues mañana puede ser no válido. Pero eso no nos tiene que desanimar, todo lo contrario. Pues tenemos que hacer planes de capacitación progresivos, donde todos los años vayamos incluyendo nuevas herramientas, incluyendo las mejoras. Esto, claro, en una universidad pública como a la que yo pertenezco, pues bueno, los planes de capacitación a veces son lentos, tardan en generarse, tardan en ejecutarse, y creo que ahí debemos ser ágiles y debemos poner toda la carne en el asador para que nuestros profesores se sientan cómodos, conozcan la tecnología, sepan lo que saben los alumnos, porque si no va a ser muy difícil que les podamos ayudar. Otra cuestión que creo que es un reto importante, porque hasta ahora digamos, las herramientas que teníamos no nos planteaban estos retos, son los marcos éticos y de gobernanza de las instituciones, ¿vale? Digamos, la inteligencia artificial es muy poderosa, se ha comentado anteriormente, pero usada de forma adecuada es muy poderosa en el sentido positivo, pero también puede ser muy poderosa en el sentido negativo. Y ahí es donde las instituciones debemos dar un paso adelante y establecer normas, criterios para un uso ético y un uso adecuado de la inteligencia artificial. Tenemos que poner reglas, no barreras, porque las barreras van a ser fáciles de saltar, sobre cómo usarlo. Los estudiantes lo van a usar, asumámoslo. Es importante que se declare, es importante que sepamos para qué lo utilizan, para qué no lo utilizan, y eso debería de estar digamos, en el ADN de las universidades, en el que en sus reglas de funcionamiento incluyan estos aspectos éticos y de gobernanza. Actualmente, yo creo que la mayor parte de las universidades estamos elaborando estos marcos. Ya hay muchas que lo tienen, desde hace tiempo hay algunos repositorios por ahí públicos donde se pueden encontrar los marcos éticos y de gobernanza de la IA. Y bueno, creo que es algo en lo que las instituciones tenemos que trabajar y debemos establecer estos acuerdos para que estudiantes, profesores sepamos dónde están los límites y digamos, luego no nos llevemos a confusión. Un peligro que estamos detectando que tiene la inteligencia artificial, y es un reto al que creo que como sociedad nos debemos enfrentar, es que la universidad, se dice frecuentemente, es uno de los mayores ascensores sociales que iguala oportunidades entre, digamos, diferentes personas, y detectamos que la inteligencia artificial puede generar una brecha que habíamos más o menos estábamos intentando romper, ¿no? Y es que el acceso a las herramientas, el acceso a la tecnología, digamos, tiene un coste que no todos los estudiantes van a poder pagarse. Es más, hay muchas herramientas, hay estudiantes con los que hablas frecuentemente que tienen todas. Eso tiene un coste mensual, tiene un coste anual que no todos los estudiantes pueden pagar. Nos preocupa como universidad pública que, digamos, las condiciones de estudio, de progreso de los estudiantes se vean afectadas por su situación económica. Y en ese sentido es difícil buscar una propuesta de solución porque, digamos, las inteligencias artificiales están en manos de grandes corporaciones multinacionales que evidentemente tienen unos objetivos económicos, pero como, digamos, universidad pública debemos tratar de buscar soluciones que faciliten que todo el alumnado y todo el profesorado también, por supuesto, tenga acceso a unas herramientas mínimas y no dejemos atrás a personas que por no tener recursos pues puedan no acceder a herramientas que les dificulten su aprendizaje,
etcétera, etcétera. Uno de los retos que para mí es más importante, y que en esto es verdad que los que ya tenemos una edad, pues tenemos una gran ventaja, y es que las inteligencias artificiales se equivocan, no siempre aciertan, no siempre nos dan lo que queremos. Y necesitamos potenciar digamos, el aspecto crítico de nuestros estudiantes para que no cojan lo que les da la inteligencia artificial y consideren que está bien por el mero hecho de que se lo da una inteligencia artificial. Claro, pero para tener un sentido crítico tienes que tener conocimiento, y si no has adquirido los conocimientos es muy difícil ser crítico con lo que la inteligencia te está devolviendo. Hace unos días, por poner un ejemplo muy personal, me ha pasado hace menos de una semana, una estudiante me enseñó un programa y me dijo que no entendía por qué no funcionaba. Le dije que si lo había analizado y me dijo, no, el programa me lo ha dado la inteligencia artificial, estoy segura de que está bien. No tenía herramientas para saber por qué no estaba bien. Se lo había pedido, la herramienta se lo había facilitado y no ponía en duda que aquello podría no funcionar. Esto es especialmente grave con estudiantes con cada vez menor edad. Si a un estudiante con 14, 15 años la inteligencia artificial es su única fuente de información, va a dar por válido todo lo que le dé. Es más, las inteligencias artificiales están programadas para ser muy convincentes, y cuando te contestan te lo dicen con una rotundidad que o tienes potencias tu sensación crítica, o si no, te lo crees. Esto es muy importante, que enseñemos a los alumnos a ser críticos con lo que les están dando las inteligencias artificiales. Bien, otro reto que me afecta especialmente como vicerrector para Universidad Digital es la incertidumbre tecnológica en la que estamos actualmente. Las instituciones tienen que optar, no se pueden tener todas las herramientas, es imposible. Y claro, hay unos cuantos actores en el ecosistema, todos muy bien posicionados, todos con grandes herramientas que cada día lees que han mejorado, que todavía dan una vuelta de tuerca más y aún están en mejores condiciones. Y sin embargo, los que tenemos que tomar decisiones tenemos muchas dificultades para elegir. No sabemos qué es lo que va a ocurrir aquí a un año y nos es muy difícil elegir qué camino tomar. Por dos cuestiones. Por una cuestión puramente económica, que luego comentaré un poco más en detalle, pero también por una cuestión de que en un determinado momento alguna de las opciones que tomemos sea errónea y nos lleve a un callejón sin salida, y como ocurre en tantas ocasiones, una vez que adoptas una determinada tecnología es muy difícil volver para atrás y adoptar otra. Los actores que hay actualmente en el mercado, bueno, en la transparencia he puesto alguno de ellos, bien conocidos por todos, con lo cual creo que no es necesario indicarlos. Hay otros muchos, y ahora mismo nos está costando tomar estas decisiones. En concreto, nosotros dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, pues hemos decidido no decidir, y lo que hemos hecho es estamos intentando dar acceso a todas las herramientas dentro de nuestras posibilidades para que, digamos, cada uno elija la opción más adecuada, pero todas controladas desde la institución. Nos parece peligroso que cada alumno, que cada profesor elija la herramienta que más le gusta, porque eso puede tener otro tipo de problemas que luego un poquito más adelante comentaré. Bien, la sostenibilidad económica de todo lo que hagamos es un factor relevante en las universidades y es un factor relevante en las universidades públicas. En un determinado momento, todas las grandes corporaciones multinacionales, conocidas por todos, han empezado a ofertar herramientas con una potencia extraordinaria, por unos costes a día de hoy muy bajos o asumibles dentro de, por una gran parte de las personas, de los estudiantes. Sin embargo, es conocido que todas esas herramientas están a día de hoy subvencionadas. El coste real es muy elevado, las empresas a día de hoy todavía no están obteniendo beneficios en muchos casos de la venta de estas herramientas, y es previsible que haya un crecimiento en los costes a medio plazo.
Claro, esto no lo podemos saber, ojalá tuviéramos la bola de cristal para saberlo, pero bueno, no sería de extrañar, ya ha ocurrido en otras etapas, con otras tecnologías, y es previsible que aquí ocurra algo parecido. Si dotamos de herramientas a todos los estudiantes, a todos los profesores, y se produce un incremento en los costes, pues vamos a tener dificultades. Son muchas las universidades que estamos, dentro de la Politécnica, estamos arrancando una iniciativa en este sentido, tratando de llevar parte de la tecnología a nuestras propias instalaciones, con objeto de ser un poco soberanamente más independientes. Obviamente no vamos a poder tener la capacidad que tienen algunas de estas herramientas, pero sí vamos a intentar tener ciertas capacidades propias para que para determinados problemas, determinadas situaciones, podamos ser independientes de las grandes corporaciones y poder desarrollar nuestros propios algoritmos, nuestros propios agentes, nuestras propias herramientas. Bien, el siguiente reto al que nos enfrentamos es a la privacidad de los datos corporativos. El uso de las inteligencias artificiales, creo que no descubro nada si digo que al final se basan en entrenar determinados algoritmos a base de datos, muchos datos que han sido obtenidos de personas, de corporaciones, con las cuales se han ido entrenando los modelos que ahora son capaces de respondernos. Claro, los datos con los que entrenan las inteligencias artificiales hay que tener cuidado, porque no es razonable que aparezcan o que se entrenen con datos privados, que pueden posteriormente ser utilizados para otros fines. Con lo cual, esto lo que está, el peligro viene de que cuando alguna persona, algún profesor, algún estudiante utiliza inteligencias artificiales que no son corporativas, está subiendo sus datos, está proporcionando sus datos a modelos que pueden usarlos con otros fines. Por tanto, y a nosotros nos está ocurriendo, hay profesores que suben información sensible a sitios donde no tenemos una garantía como universidad de que esos datos están protegidos, de que están siendo cuidados, de que no va a haber fugas de esa información. Por tanto, estamos haciendo una campaña muy fuerte de la problemática que tiene la privacidad de los datos para invitar y hacer que el profesorado, sobre todo el profesorado, utilice las herramientas corporativas que facilitamos, donde sí que tenemos unas garantías mayores de que esa privacidad ocurre. Bueno, el reto número 9, ya estoy cerca del final, tiene que ver con el cambio del modelo educativo. Es el 9, pero podría haber sido el 1. Es un aspecto muy relevante. ¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial la forma de enseñar? En la parte izquierda de la transparencia, pues se puede ver el método clásico, la pizarra, el profesor, los estudiantes escuchando. Ese modelo está empezando a colapsar, honestamente es mi punto de vista. Está empezando a colapsar porque, para empezar, los estudiantes están dejando de asistir a las clases. El motivo es que el material de los profesores normalmente lo tienen y tienen una herramienta, tienen un copiloto, tienen un asistente que les ayuda a estudiar lo que el material pone y muchas veces sin necesidad, o prescindiendo en muchos casos de la figura del profesor. Creo que esto hay que cambiar el modelo educativo, hay que cambiar el rol. Y la propuesta tiene que ir en la línea que aparece en la parte derecha. El alumno va a utilizar la inteligencia artificial y nosotros, los profesores, debemos ayudarle, a orientarle, a conseguir esa capacidad crítica de las cosas que le están dando y no tanto a exponer conocimientos. Tenemos que hacer que las clases le supongan un valor añadido a estar en su casa con la inteligencia artificial haciendo preguntas. A mí el otro día un estudiante me decía, es que las preguntas que te puedo hacer a ti se las puedo hacer a una inteligencia artificial que me la puede responder tantas veces como quiera, se la puedo hacer a las 12 de la noche, no veo en muchos casos la ventaja de desplazarme hasta la universidad para hacer las consultas. O somos capaces de que ese desplazamiento, ese ir a las aulas suponga un valor añadido, o nos vamos a encontrar con estudiantes que directamente se matriculan a la universidad y van a pisar muy poco la universidad, quizá para hacer los exámenes y poco más.
debemos cambiar el modelo educativo, pero esto es un esfuerzo grandísimo, no es una cosa de un par de tardes. Requiere una reflexión profunda, requiere una decisión por parte de la organización de cómo abordarlo y honestamente creo que tenemos que darle la importancia que tiene a esto si no queremos que el modelo actual acabe colapsando, como decía anteriormente. Bueno, quiero rematar la presentación con dos cosas más que también nos trae la inteligencia artificial. Creo que tienen un pelín menos que ver con la parte académica, pero sí que tienen que ver con la universidad, que es un poco lo que yo quería trasladar en esta pequeña presentación. Digamos, la inteligencia artificial, una de sus grandes ventajas es la automatización de procesos. Digamos, la universidad, las administraciones públicas en general, tenemos fama de no ser excesivamente ágiles, de no ser rápidas y digamos, y ahí, digamos, en primera persona como vicerrector para Universidad Digital, tenemos que desarrollar herramientas que automaticen los procesos para ser mucho más ágiles. Necesitamos responder a los estudiantes mucho más rápido, generar documentación mucho más rápido, hacer un análisis de lo que se nos presenta mucho más rápido y ahí la inteligencia artificial tiene una importancia muy grande. Es verdad que esto es un trabajo que, digamos, no va a requerir la intervención del profesorado, no va a requerir la intervención del alumnado, pero sí va a requerir vencer la resistencia al cambio del personal que en muchas ocasiones lleva años atendiendo o resolviendo las cosas de una determinada manera. Con esto tampoco estoy queriendo decir, y lo reflejo en la transparencia, que todo vaya a ser automático. La presencia humana, la atención humana a los estudiantes, creo sigue siendo relevante, muy relevante, pero es verdad que hay tareas muy repetitivas, gestión de becas, gestión de otros muchos documentos que se hacen en la universidad que podemos automatizar. Y ya para terminar, el reto 10 bis tiene que ver con la otra faceta que tenemos en la universidad, la investigación. La investigación también se está viendo altamente impactada, hay una sesión dedicada exclusivamente a la investigación, a la que atenderé con mucho interés. Pero bueno, adelanto aquí que es otra faceta en la que estamos viendo un gran impacto. Digamos, utilizar la inteligencia artificial en la investigación es una cosa evidente que va a ocurrir, pero es necesario que las personas que lo utilicen tengan capacidad de reproducir lo que están haciendo y tengan capacidad de explicar los resultados. Como seguro que esto se va a tratar en esa sesión de forma mucho más amplia, pues no me entretengo. Y ya termino. Empecé casi la presentación hablando de que había una gran montaña que escalar, un gran reto, un montón de retos que asumir. Bueno, creo que la universidad los logrará, adoptará la inteligencia artificial, digamos, colaboraremos con ella para enseñar a nuestros estudiantes, pero es verdad que necesitamos un poquito de tiempo. Necesitamos tiempo, necesitamos mente abierta e ir resolviendo algunas de las incertidumbres que ahí nos aparecen. Si esto lo logramos y desde las más altas instancias, tanto digamos de la administración como de nuestras propias universidades, se pone en valor y se apoya esto, no tengo ninguna duda que la universidad ha sobrevivido a momentos muy complicados a lo largo de la historia y que sobrevivirá a la inteligencia artificial. Y nada más, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchísimas gracias, vicerrector, muchísimas gracias, Fernando, porque nos acabas de dar un ejemplo de cómo la utilización de la inteligencia artificial puede emplearse bien con fines pedagógicos y didácticos, porque es verdad que la presentación ha puesto sobre la mesa todos los aspectos que habíamos mencionado y efectivamente es con una visión bien clara de cuáles son los retos. Como todavía la ponente que te debe acompañar, ¿sí? Sí, ya la tenemos aquí, ya tenemos la suerte de que la profesora García Tamarit ha llegado, con lo cual vamos a parar durante un minuto para que se pueda incorporar a esta sesión de debate y continuamos a continuación. Genial, muchas gracias.
Retomamos el debate ya con la presencia de la vicerrectora de Docencia e Innovación Educativa de la Universidad Internacional de Valencia, la profesora García Tamarit, Consuelo, que nos va ahora a dar su visión acerca de cómo ve estos grandes retos que nos ha comentado el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid para tener una visión diferente, ¿no? Una universidad de características diferentes a la Universidad Politécnica de Madrid, que asumo que estarán enfrentando este reto de la inteligencia artificial, en particular, tal y como indica el nombre de la presentación, en su visión de inteligencia artificial generativa, y que nos puede introducir pues qué visión tienen ellos para abordar este reto que, como ya hemos podido ver en la presentación anterior, nos ocupa y nos preocupa a todos los que nos dedicamos al mundo universitario. Bienvenida, Consuelo. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Internacional de La Rioja por invitarme a estas jornadas sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia y la educación en general. Bueno, yo cuando me planteáis un poco hablar de este tema, lógicamente pensé que lo que más nos está afectando y lo que más nos preocupa pues es la relación entre las personas y la inteligencia artificial, ¿no? De ahí el nombre de la conferencia, o bueno, pues de esta pequeña ponencia sobre mentes y máquinas, ¿no? Cómo interactuamos, ¿no? Lo primero que pensé es el impacto que está teniendo en nosotros, ¿no? Me vino la idea de que la IA es como el elefante en cacharrería que entra y nosotros que las universidades y, digamos, la docencia, ¿no? Nos habíamos, de alguna manera, con tiempo y con paciencia, habituado a utilizar Internet y todo lo que suponía, y ya teníamos más o menos, digamos, el sistema medio controlado, ¿no? Con los sistemas antiplagio, veíamos quién copiaba, quién no, etcétera. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial generativa, bueno, pues de alguna manera ha roto un poco todos los esquemas a los que nos habíamos adoptado desde que Internet llegó a la vida educativa, ¿no? Y luego también me acordaba un poco de la metáfora de Jonathan Haidt sobre el jinete y el elefante, ¿no? Lo difícil que es a la mente controlar el instinto y lo difícil que es para nosotros como profesores controlar lo que la IA está produciendo dentro de la educación, ¿no? Entonces, bueno, esa primera idea me vino a la cabeza de decir, oye, esto no es fácil y nos va a costar un poquito, digamos, trabajarlo. Pero la literatura ya nos empieza a decir algunas cosas, algunos patrones que empiezan ya a estudiarse sobre el comportamiento que tienen las personas, y no me refiero solamente a los estudiantes, puedo hablar también de profesores, sobre patrones prototípicos de interacción entre la inteligencia artificial generativa y las personas, ¿no? Esto es una investigación del año 2026 de Josine Boche, una profesora de la Universidad de Utrecht, que, bueno, pues dentro de, digamos, de su investigación, ella plantea como 3 patrones. Lo que se llama el offloader, ¿no? El offloader es el que más nos preocupa, ¿no? Es la persona que delega toda la actividad, toda la toma de decisiones en la inteligencia artificial generativa y acepta su producto sin ningún tipo de crítica, ¿no? Bueno, pues yo cojo, la utilizo y lo que me da pues es lo que voy a utilizar, ¿no? Este es una de las personas, tanto si es estudiante como si es profesor, que más nos preocupa. Luego tenemos lo que se llama el AI Truster, alguien que confía plenamente que la información que le da la inteligencia artificial es válida. Por tanto, aunque el producto final bueno, pueda ser mío, en realidad la información la ha obtenido la inteligencia artificial y no tengo ninguna visión crítica con respecto a lo que me ofrece, ¿no? Luego tenemos el self-checker, es alguien que sí verifica, pero realmente lo que hace es alinear lo que le da la inteligencia artificial con sus conocimientos previos. Entonces no hay ningún tipo de validación externa, no hay ningún tipo, digamos, de complementariedad, porque, bueno, pues yo busco aquello que realmente se alinea con mis conocimientos previos. Y ese sería el self-checker, ¿no? Distintos usos que tenemos de la inteligencia artificial. En cambio, tenemos el critical verifier, alguien que realmente se plantea que la inteligencia artificial pues tiene alucinaciones, tiene sesgos, le falta información, en determinados aspectos falla, en otros es muy bueno, es decir, tiene la capacidad crítica para realmente verificar si esa información es fiable y acudir a otras posibles fuentes para contrastar esa información, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y yo creo que hay mucha gente que ya lo hace, que la inteligencia artificial empieza a ser la fuente principal de información para muchas personas, es decir, antes utilizábamos pues Google o Edge o cualquiera de los buscadores y nos daban un montón de posibilidades y de soluciones, y ahora la gente va directamente a la inteligencia artificial para buscar esa información, lo cual tiene un impacto importante porque el sesgo en todos los sentidos es altísimo, con lo cual el critical verifier es alguien que no se conforma con el resultado de la inteligencia artificial.
Luego tenemos el AI Refiner. ¿Quién es esta? ¿Quién es este humano? ¿Quién es esta persona? Pues alguien que utiliza la inteligencia artificial con cierto criterio y se dedica a reorganizar, reestructurar, organizar un poco lo que le da la inteligencia artificial dentro de sus esquemas previos, con un cierto contraste, y le va dando forma. Pero el producto realmente es básicamente propio de la inteligencia artificial, ¿no? Ya avanzamos al co-creator, alguien que encuentra que la inteligencia artificial es un co-creador con esa persona, ¿no? Yo puedo activar y desde mis conocimientos y mis capacidades y mis competencias ir generando un contenido, un producto, un outcome, lo que sea, lo que necesite, de una manera co-creada entre la inteligencia artificial y yo. Entonces, pero ahí ya entran, digamos, otra serie de variables. Tenemos que tener en cuenta además que estos patrones prototípicos ni son excluyentes en las personas, ni tampoco quiere decir que uno se comporte de la misma manera ante una tarea. Es decir, en unos casos puede ser más self-checker, en otros puede ser más co-creator, y eso modifica, ¿no?, nuestros patrones de interacción. Luego tenemos el power user. ¿Quién es el power user? Alguien que utiliza muchas herramientas de inteligencia artificial, contrasta, digamos, como digo yo, pone a la actual inteligencia artificial generativa, que no es la futura, pero es la actual, contra las cuerdas. La utiliza al máximo. Ese sería, digamos, el power user. Pero aún así sigue siendo, de alguna manera, un producto elaborado con la IA, pero, digamos, con mucha interacción, y no solamente con una herramienta, sino con varias. Es decir, ahí entran muchas competencias, ¿no?, para ser un power user. Luego tenemos el Creative Director, alguien que realmente es el dueño de su proceso educativo y su proceso de generación de contenido y de producto, que utiliza la IA simplemente para pues algunas pequeñas partes que necesita, pero él es el que dirige ese contenido. No está dirigido por la IA, sino por la propia persona. Y por último, el AI Assisted Director, que sería alguien que básicamente trabaja su contenido de una manera personal y utiliza la IA para darle pues un pequeño formato final, unos matices, una revisión quizá de lo que sea, ¿no? Pero realmente ese producto es básicamente propio y personal, ¿no? Como digo, dependiendo de las tareas, de los contextos, de los conocimientos previos, de las habilidades, de los retos, de los tiempos, de la necesidad de eficiencia, del interés que motive la tarea, el comportamiento humano con la inteligencia artificial generativa es muy variado y muy diverso. Pero básicamente podríamos, digamos, por sintetizar, ¿no?, hablar de que hay 3 niveles de interacción humana con la inteligencia artificial. Lo que llamaríamos el nivel de sustitución, cuando la IA reemplaza la actividad humana; un nivel de complementariedad, cuando la inteligencia artificial asiste y ayuda a la actividad humana; y luego un nivel incremental en donde la IA potencia las capacidades humanas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nosotros en la universidad, yo a la IA, o sea, esto es como lo de las balas, no le tengo miedo a las balas, sino a la velocidad a la que van. Pues esto es lo mismo con la inteligencia artificial. Yo no tengo miedo a la inteligencia artificial, sino al uso que se haga de la inteligencia artificial. Hace un momento, en este tren que iba con retraso, que ya es un problema que tenemos en este país, pues leía en un medio digital que el 68% de los trabajos en este momento, y sobre todo, por supuesto, los trabajos que trabajan a nivel de conocimiento, se están viendo afectados por la IA. Con lo cual, desde mi punto de vista, nuestro deber como universidad es formar a los profesionales sabiendo que la IA va a ser una parte importantísima de su trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Bueno, pues de alguna manera trabajar con profesores y con estudiantes para que la IA se convierta en un segundo cerebro, ¿no? No tanto en una herramienta para dialogar, sino una herramienta para pensar, para ayudarte a reflexionar, para ayudarte a aprender. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Es verdad que esto va muy rápido y nuestra capacidad, digamos, de adaptación tiene que ser igualmente ágil, y eso tiene muchísimas implicaciones a nivel de organización. Quito de la ecuación aquellas herramientas que como universidades podamos desarrollar para ayudar a los estudiantes. Pues un chatbot para consultar dudas, este otro para ver si el trabajo lo has hecho bien de acuerdo a una rúbrica, este otro para gestionarte la documentación. Quito de fuera ese tipo de herramientas que están saliendo y que hay muchísimas ya, ¿no?, que nos pueden ayudar a ser más eficientes. Pero yo creo que hay que pasar de pensar en la IA no solamente como una herramienta para facilitar la eficiencia y la productividad, que lo es y muchísimo, sino como una herramienta que nos puede permitir aprender y avanzar muchísimo más y más allá de lo que pues nosotros en este momento somos capaces de hacer con las herramientas que teníamos antes de que llegara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Muy interesante también tu
postura y tu aproximación, ¿no? Ahora, si el profesor Pingarrón me lo permite, me gustaría abordar esta ronda de coloquio, ¿no? Y que nos pongamos un poco a pensar qué podemos hacer con esto. Yo os voy a lanzar una primera pregunta que me ha surgido al escucharos, porque comulgo en todo lo que decís, ¿no? O sea, hay un problema que tenemos que saber cómo abordar para que no sea un problema, sino que sea una solución que forme parte de nuestra vida. Os voy a hacer una pregunta un poquito más profunda, ¿no? Nosotros tenemos una cierta edad, pertenecemos a una generación en la que para conseguir una serie de cosas hemos pasado por una serie de sufrimientos lentos, ¿vale? Es decir, nuestra generación iba despacio y ese ir despacio nos permitía ver los dibujos a una hora determinada de la tele porque no había más que ese momento y esperábamos. Estamos en otra etapa social, ¿no? En la cual la inmediatez para conseguir cualquier cosa ha construido lo que ahora mismo tenemos. Somos personas inmediatas y tenemos todo de una manera muy directa, ¿no? Para conseguir las cosas. Entonces, claro, nosotros entendemos que el buen uso de la inteligencia artificial pasa por una educación de la sociedad para que esto sea así. Hay que formar, hay que dar un pensamiento crítico. Pero yo pensaba ahora en las juventudes más tempranas, ¿no? Que esta parte de reflexión y lentitud que requiere un esfuerzo intrínseco, pues no está tan cultivado. O sea, realmente tú preguntas a la IA te responde, como te puede entrar una duda, lo cotejas ¿con quién? Con otra IA. Y dices, bueno, me voy a por otra tercera IA. Y si se ponen más o menos de acuerdo, asumo que es verdad. Porque me falta toda esa parte inicial de estructuración mental para conseguir ese objetivo que estamos aquí persiguiendo, ¿no? El pensamiento crítico, la solidez, el rigor académico que luego te permitirá tener un rigor profesional. ¿Cómo resolvemos esto? Que es previo a todo lo que estamos debatiendo aquí. ¿Te animas? Yo sí. A ver, vamos a ver, yo no lo veo tan complicado. Punto número 1. ¿Por qué? Pues porque al final de cualquier asignatura hay una prueba, hay un examen. Es un examen en donde ya la IA no está, no debería estar. Ahora ya empieza a haber sistemas para detectar los famosos pinganillos, esos ocultos, ¿no? Es una prueba en donde el estudiante tiene que demostrar una serie de cosas. Los puede haber aprendido con IA, sin IA, en casa, fuera, con sus amigos, con su profesor, con su padre, con libros, con lo que quiera, ¿no? Pero llega un momento en donde tiene que demostrar su competencia y su conocimiento. Si esa prueba final está al final del camino, lo normal es que el estudiante, que no son tontos, y yo he hablado con varios y les pregunto vosotros como jóvenes, ¿cómo estáis utilizando la IA? Y me dicen, bueno, pues depende. Dice, porque por ejemplo, me decía uno, yo a veces le pregunto cosas de física y no tiene ni idea, me decía. El otro me dijo, es que hay una asignatura que no me gusta mucho, entonces le he pedido que me haga un resumen para ver realmente lo que me tengo que estudiar. Es decir, ellos están empezando a utilizar la IA de una manera pues práctica, sobre todo muy práctica, pero saben que al final del recorrido de su educación tienen unas pruebas en donde se les va a valorar sus conocimientos y sus competencias. Yo creo que ahí, digamos, el reto para mí no es tanto el uso de la inteligencia artificial, sino cómo comprobar, cómo conseguir las evidencias de aprendizaje tanto en las pruebas finales como en las actividades de evaluación continua para ver que realmente los estudiantes están logrando esos aprendizajes que para nosotros son tan importantes. Pero que utilicen la IA en determinados momentos, si la utilizan bien, la utilizan guiada, nosotros les explicamos los riesgos que tiene, cómo deberían de utilizarse, explicamos muy bien en qué actividades hacerla, cómo hacerla, etcétera. Yo, en fin, igual soy un poquito menos, no sé, más revolucionaria, pero no es que sea ni pro IA ni anti IA. Esto es como, bueno, pues llega una innovación y tienes que saber cómo gestionarla para sacar el máximo partido. Y creo que es absurdo pensar que la gente joven no lo va a utilizar, o la gente mayor, o cualquiera. Es decir, ya todo el mundo está utilizando. Hay que hablar también de los riesgos de descarga cognitiva, ¿no? Que llega un momento en que el otro día me decía
un compañero de la universidad dice, he dejado de utilizar la IA. Y digo, ¿y eso? Dice, porque es que llega un momento que hasta me escribe a los correos electrónicos y me di cuenta que ya no sabía yo ni escribir. Dije, bueno, es que esto, cuidado, que puede ser una droga. O sea, que si te pones a usarla mucho, acaba de alguna manera suplantando tu capacidad de escritura y reflexión. Y todos esos riesgos hay que compartirlos, hay que hablarlos. Los profesores tienen que llegar a las asignaturas diciendo, esta asignatura tiene estos contenidos, tiene estas competencias, se puede utilizar la IA si la utilizáis de más, estos son los riesgos, al final del camino os vais a encontrar con este tipo de evaluación, etcétera, etcétera. O sea, hay que integrarla, cada profesor sabrá cómo, porque cada asignatura es un mundo, pero vamos, esa es mi visión. Sí, si te parece, te doy yo la mía. A ver, la sociedad actual es inmediata, es evidente, no nos gusta esperar y no les gusta a los jóvenes, pero tampoco nos gusta a nosotros, que a esto nos hemos hecho a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que, sin embargo, el aprendizaje requiere reposo. No se puede aprender de forma inmediata las cosas. Digamos, es verdad, nosotros lo hicimos a base de mucho tiempo, mucho sufrimiento, eso se puede acelerar, pero no puede ser inmediato. Yo coincido con lo que comentabas, o sea, esto que nos viene ahora, este tsunami que yo he definido antes de la IA, lo que va a cambiar es un poco las formas de hacer, cómo llegar a ese final, pero el reposo es necesario. Y luego está la evaluación. Si la IA te lo ha hecho todo fenomenal, pero luego vas a ir a evaluarte y no vas a ser capaz de demostrar que tienes unas competencias. Mi visión actual de la evaluación, que para mí creo que al final es la clave. Si somos capaces de evaluar adecuadamente, sabremos si el alumno ha conseguido las competencias y, por tanto, merece tener la titulación que le vamos a dar. Para mí es la clave. Yo creo que hay que cambiar la evaluación. Partamos de que el estudiante ha hecho trabajos con IA, partamos de que ha hecho programas y está desarrollando software con IA, partamos de que le ha preguntado cosas a la IA. Nosotros lo que tenemos que ser capaces de, si todo eso que le han dado ha sido capaz de entenderlo, ha sido capaz de interiorizarlo, ha sido capaz de asimilarlo y, por tanto, es capaz de demostrar en un examen que tiene esos conocimientos. Como decía mi compañera antes, me da igual que los haya conseguido con la IA, que haya ido a clase, que se lo haya contado un amigo, lo importante es que lo adquiera. Y creo que acabaremos consiguiendo una forma en la que los adquiera. ¿Más rápida que antes? Sí. ¿Inmediata? Probablemente no. Pues muchas gracias, muy interesante. Yo quisiera haceros una pregunta, no sé si, bueno, primero a ti, Fernando, y luego ya seguro que Consuelo, cuando vea la pregunta, pues también nos puede opinar. ¿Puedes ir al reto 9? ¿Se puede ir ahí? Pues si me devuelven la presentación. Que Fernando nos ha puesto 10+1 retos que tiene la inteligencia artificial de una manera... Bueno, me dicen que para volver hay que esperar un poco, pero yo, como he sido buen apuntador, te lo relato. El número 9 es el cambio del modelo educativo. Claro, es que hay una imagen que me gustaría comentar con vosotros, porque esa imagen... yo creo que merece la pena que discutamos un poquito sobre la imagen, que quizá haya sido, pues la IA es la imagen que ha puesto, pero da una idea también un poco de ese cambio de modelo educativo al que vamos. Vamos a ver, os lo voy diciendo mientras sale la imagen. En la parte de la izquierda estaba un profesor dando clase de una manera convencional, con la pizarra y varios estudiantes, ¿vale? Y en la parte de la derecha estaba un profesor con un estudiante delante de un ordenador enseñándole. Esto es. Entonces, este cambio de modelo educativo significa que necesariamente vamos a tener que ir hacia un aprendizaje individualizado para cada una de las personas. Es decir, ¿cómo podemos hacer esto, la imagen de la derecha, a gran escala? Imagínate que tienes una clase de 40 estudiantes. ¿Cómo somos capaces de ese aprendizaje distinto, utilizando la IA, llevarlo a esa gran escala? Porque claro, ahí parece que tienes un estudiante. ¿Qué opinas de eso, por favor? Vamos, es una estupenda pregunta, porque el problema es que esto no escala bien. Tú en una pizarra das clase a 10, 100 o 200, todos los que quepan en el aula. Con el otro formato es más complicado.
yo sí creo que no va a tardar mucho en que tengamos una enseñanza mucho más personalizada, porque los ritmos de aprendizaje son distintos. Y el ritmo de aprendizaje en un aula, pues todos tenemos experiencia, todos los de aquí somos docentes, que tienes un 10% que se aburre porque no se entera de nada, un 40% que más o menos te sigue a duras penas, otro 40% que, digamos, podrías ir más allá porque se les queda poco, y un 10% que da igual que vayan o no porque ya saben más de lo que les estás tú explicando. Yo creo que la personalización de la enseñanza es una de las puertas que nos abre la IA. Porque cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje, cada estudiante asimila a una velocidad, cada estudiante necesita también una forma en la que le cuenten las cosas, y yo creo que, digamos, eso va a ocurrir. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Cómo escala eso? Pues eso escala teniendo herramientas y teniendo, digamos, trabajos previos que les propongamos a los estudiantes donde ellos puedan avanzar mucho por su cuenta, para que no tengamos que estar, porque no podemos estar encima de todos, eso es imposible. Y nuestras intervenciones tienen que ser muy puntuales, muy a eliminar el problema que está teniendo ese estudiante en ese momento. El resto, las IAs, los chatbots, los agentes, como lo queramos llamar, les deben ir acompañando en ese proceso para que ellos puedan ir avanzando sin nosotros y nosotros intervengamos cuando sea necesario. Creo que es la única forma de que escale, si no, no puede escalar. Solo, por favor. Muchas gracias. A ver, yo creo que el cambio de modelo educativo puede ser muy grande. También depende de lo que nos dejaran las agencias de calidad, porque si a mí me dijeran diseña una universidad ahora y un modelo educativo ahora, no tendría nada que ver con lo que estamos haciendo, nada que ver. Tenemos un problema tanto en las universidades online como presenciales, es que la gente no viene a clase. No viene a clase porque encuentra otra cosa más interesante que hacer y porque lo que necesita para aprender lo encuentra en otro sitio. Por tanto, hay una reflexión que tiene que ver con o sin la IA. En segundo lugar, creo que tener un profesor 24/7 es muy interesante, porque la gente tiene distintos ritmos, los estudiantes ya no son un monolito, ¿vale? Los estudiantes son muy diversos, tienen muchas cosas que hacer, muchos intereses y digamos, tienen mucha más capacidad de elección de la que teníamos en nuestro momento, que teníamos como un carril y todos íbamos por el mismo carril. Ahora no. Con lo cual, la inteligencia artificial puede ofrecer esa personalización del profesor 24/7, sí, que no sustituye al profesor, a nosotros, no nos sustituye. Yo creo que complementa y muy bien, puede complementar fenomenal. Hay que hacerlo bien, lógicamente no se puede ir a coger información de cualquier parte, es la información que nosotros deberíamos de centrar en esa herramienta. Y también pienso que no solamente cambia la evaluación, yo creo que tiene que cambiar la manera de trabajar en las clases, tiene que cambiar... es mucho más fácil en las aulas presenciales, desde mi punto de vista, que en las aulas online, porque si antes nosotros en las aulas explicábamos las cosas y hacíamos a los alumnos trabajar en casa, vamos a dar la vuelta, vamos a trabajar con ellos, con y sin IA, y vamos a dejar que los contenidos los puedan ver en vídeos grabados, con IA o con cualquier herramienta que deseen. Es más, ¿hasta qué punto es necesario que demos horas y horas y horas de clase explicando cosas? Quizá deberíamos plantearnos dónde están los grandes problemas de comprensión de los alumnos, que si llevamos tiempo dando una asignatura nos lo sabemos de memoria, las piedras en el camino de los estudiantes en su aprendizaje, cómo se comportan los alumnos que tienen poco conocimiento, que tienen más conocimiento, quiénes vienen a clase, por qué. Es decir, esa capacidad de comprender cómo son nuestros alumnos, qué necesitan y cómo la IA les puede ayudar, tanto como si son herramientas, digamos, de tipo chatbot o son herramientas generativas que ellos utilizan, digamos, para mí es muy importante. Y esos son, para mí, los retos del cambio del modelo en este momento, aparte de la evaluación. Pues recogiendo vuestro discurso, me venía a la cabeza otra cuestión. Hay un proyecto ya en Europa de una universidad que es IA, donde está declarado que todo es IA, básicamente. No hay profesores, hay IAs que enseñan a estudiantes, ¿no? Y antes decías, Consuelo, que siempre nos queda la parte de la evaluación, donde podemos nosotros garantizar que realmente hay un estudiante que no es una IA,
que ha aprendido un conocimiento para demostrarle después un resultado de aprendizaje, ¿no? Claro, pero que este proyecto ya esté encima de la mesa supone un salto cuántico. Estamos hablando de otra película, ¿no? Entonces, nos enfrentamos también a otra cosa que habéis dicho, que es que nos cuesta mucho que haya estudiantes en las aulas, en las virtuales y en las presenciales. Y entiendo yo que esto es porque no acaban de ver el aporte de valor que le da un profesor. Pero también habéis dicho que realmente el profesor es insustituible porque lo que hace la IA es que complementa. Pero, claro, son 3 conversaciones que tenemos claro que el profesor tiene que aportar un valor para enganchar al estudiante que quiere ir a la universidad, más allá de lo que le cuente la IA, porque si no, acabará habiendo universidades que solamente sean IA. Y entonces la pregunta que os hago yo es, ¿y qué podemos aportar más allá de lo que aportamos ahora? Porque creo que lo que aportamos ahora es lo que hay que revolucionar un poco. Si quieres contesto yo primero. Sí, lo que aportamos ahora hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. La clase tradicional de empieza a 1 hora, acaba 1 hora, el alumno está allí sentado, toma apuntes. O sea, yo creo que eso le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo, al menos en muchas disciplinas. Eso hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que aportar cosas diferentes, algo que realmente dé valor, que un estudiante prefiera ir a clase en lugar de quedarse en la biblioteca tomando algo con sus amigos o directamente en casa. O sea, o cambiamos eso o los alumnos van a abandonar las aulas. Ya está ocurriendo. No es un problema nacional, es un problema global. Leía el otro día un artículo en el que hablaba de que los estudiantes en Harvard, que no es una universidad sospechosa de dar clases de calidad, tampoco están yendo. O sea, ellos consiguen matricularse, que es lo complicado, entran a la universidad y a partir de ahí pues ya voy seleccionando. Como decía Consuelo antes, los alumnos de ahora tienen muchas cosas que hacer, más de las que teníamos probablemente nosotros, que para mí lo crítico era ir a clase y luego todo lo demás. A día de hoy eso ya no ocurre. Tenemos que cambiar el rol. Yo creo que eso ha salido en tu presentación, salió en la mía, hay que cambiar el rol y yo honestamente creo que seguimos siendo imprescindibles. Una universidad basada en IA, bueno, no digo que no se pueda hacer, creo que es un experimento probablemente a día de hoy, que seguro que sirve para que se genere mucho debate y demás. Ya veremos cómo sobrevive eso, porque digamos, los alumnos luego llega un momento en que son personas, necesitan comprensión, necesitan otra serie de cosas que yo creo que a día de hoy, por lo menos la IA no sé, es difícil decir que esto no va a ocurrir, porque hay tantas cosas que están ocurriendo, pero yo estos modelos de apostarlo todo a la IA, creo que a día de hoy yo no los acabo de ver. Y creo que nosotros somos imprescindibles, pero tenemos que repensar nuestra labor. A ver, yo lo que pienso es que siempre va a haber estudiantes que no van a venir a clase, que son muy autosuficientes, les irá bien, les irá mal. Yo conozco a alguno y muy cercano que le fue bien y prácticamente no pisó la universidad. De hecho, explicaba a sus compañeros porque se trabajaba tanto los contenidos por su cuenta que prestaba más atención a eso que a ir a clase. O sea, yo no digo con esto que no haya que ir a clase, pero sí que hay que saber que hay estudiantes que en un momento dado no lo van a necesitar. Dicho esto, yo también pienso que a más IA, más humanidad. Y eso creo que alguien que estudie solamente con inteligencia artificial llegará un momento en que echará de menos el calor humano. Y el calor humano no lo damos solo nosotros, lo dan también los compañeros. Lo da también el tener, digamos, situaciones que a lo largo de unos estudios la vida sigue y te pasan muchas cosas y el calor humano es fundamental, ¿no? Entonces, esas tutorías, esa orientación, ese apoyo, no te lo va a dar la IA. La IA te va a tratar pues como es una máquina y a ti, digamos que te ve también como una máquina, ¿no? Por tanto, para mí eso es muy importante. Pero es cierto que tenemos que reflexionar sobre el tema de la asistencia a clase. Es decir, yo creo que nos falta un poquito más de interlocución con los estudiantes para saber qué les interesa y qué tipo de cosas les gustaría trabajar dentro de nuestras asignaturas, en vez de plantear siempre la misma manera de enseñar que pensamos que es la mejor. Lógicamente, todos nos esforzamos por hacer la mejor manera posible, pero igual no hablamos suficiente con nuestros estudiantes. Yo no hace mucho hablaba con un experto de una universidad y me decía, es que hay que trabajar lo que se llama el contrato de aprendizaje con el estudiante. Es decir,
tú que vienes aquí para aprender qué y yo que voy a ser capaz de ofrecerte para que tú vengas conmigo. Eso es de alguna manera un contrato no explícito, no escrito, pero sí que hay una especie de contrato de aprendizaje. Y en segundo lugar, creo que tenemos que aterrizar a veces planteamientos muy próximos a sus realidades. Es decir, yo pienso, a los chicos les encanta el fútbol, a mí no. Vaya por delante que no soy nada futbolera. Pero siempre pienso, pues si hubiera que explicar algo de geometría o de matemáticas, igual habría que coger un partido del Barça y otro del Real Madrid y empezar a estudiar los movimientos, las velocidades y cosas así. No soy del ámbito, pero creo que eso igual les llamaría más la atención que un ejercicio que se hacía en los años 80, ¿no?, sobre esto. O si vamos a estudiar un tema de marketing, pues igual les interesa más saber qué ha hecho Rosalía durante los últimos 2 años para conseguir situarse en el punto donde está, sabiendo que hay un montón de gente que puede cantar igual de bien o más que ella. Entonces, no sé, en algunos momentos nos tenemos que plantear si tenemos que hacer también un acercamiento a los estudiantes para que vean en nosotros que no estamos lejanos a su realidad, que les podemos aportar y que ellos nos pueden aportar a nosotros, ¿no? Y yo creo que esa parte, digamos, humana, real, etcétera, nunca se la va a dar la IA. No está en ese punto de creatividad. Nosotros tenemos que ser creativos, cada vez más creativos. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos como docentes. Sí, la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo en que la vida universitaria y el contrato de aprendizaje que acabas de mencionar no es solamente ir a clase, aprender unos contenidos y examinarse con ayuda o sin ayuda de la IA o de lo que sea, sino que hay mucho más detrás. La adquisición de esas competencias transversales, que hablamos tanto de ellas, pero que efectivamente muchas veces van más allá de lo que es la interacción en el aula y es la interacción con los propios compañeros. Ver las dificultades que tiene un compañero, ver las facilidades que tiene otro. Ese tipo de empatía, afortunadamente, de momento no lo da la IA. Pero sí que creo que, desde luego, los profesores tenemos que dar un valor añadido a nuestras clases, porque obviamente ceñirnos solo a los contenidos no tiene ningún sentido hoy en día. Y ese valor añadido se puede hacer de muy diferentes maneras dependiendo de cómo sea la asignatura que cada uno tiene que dar, la materia que cada uno tiene que dar. Pero tratar de interaccionar con ellos en esa clase para que vean que efectivamente ese valor añadido está, ¿no? Y ver efectivamente si unos comprenden, no comprenden, y eso lo ven los demás, y eso lo aplican los demás. Y cuando tú preguntas a una persona, el que está al lado está diciendo, ay, si me lo preguntara a mí diría... Es decir, esa interacción es muy importante. Y eso, si tú no pisas la universidad, lo pierdes por completo. Así que esa adquisición de competencias transversales creo que debe mantenerse para modificar ese modelo educativo del que hemos hablado antes. Sí, vamos ya a ir viendo, pero ahora sí me gustaría, en otro de los retos que has puesto, que me ha encantado tu presentación realmente, uno de los retos que has puesto pues es los riesgos, ¿no? Los riesgos, el plagio, los sesgos, la mala información, la privacidad de los datos. Como instituciones podemos manejar ciertas herramientas para tratar de minimizar los riesgos. Pero tú has dicho antes una frase que es muy importante, y es que no se pueden poner puertas al campo. Y probablemente, yo ya no sé si... Claro, es que a mí me cuentan ahora una lista de IAs que hay por ahí disponibles que yo es que ni las conocía. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera una institución, estoy hablando de una institución, puede minimizar, que no eliminar, esos riesgos para que ese contrato de aprendizaje que tenemos con el estudiantado podamos decir al final que lo estamos cumpliendo de una manera suficientemente eficiente, aunque nunca será 100% eficiente? Es una complicada pregunta, O sea, ¿cómo como institución damos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, las herramientas adecuadas para que, digamos, todas estas cuestiones éticas, todas estas cuestiones de sesgos no ocurran? Nosotros, sinceramente, yo no tengo la respuesta. Me gustaría tenerla, no la tengo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en mi universidad? Pues básicamente estamos empezando a dar, digamos, solo permitir el uso de determinadas herramientas para evitar fugas de información, para evitar sesgos. Vamos a intentar
que, digamos, todos nuestros profesores, todos nuestros estudiantes utilicen las mismas herramientas para que por lo menos podamos tener un cierto control de que los datos no salen, que los datos no fluyen por el ecosistema, y eso nos preocupa mucho. Claro, ¿y cómo compruebas que eso es así? Pues tienes que tener un poquito de fe en que las fabricantes, los grandes multinacionales que están detrás, firmas con ellos una serie de contratos donde, digamos, con esos contratos más o menos te garantizan que tus datos no van a salir del ecosistema, etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito de fe, honestamente, de que realmente eso está ocurriendo. Nuestra impresión es que estamos intentando acercarnos a los grandes fabricantes para que nos permitan, digamos, que estos grandes fabricantes nos permitan a unos costes asequibles el poder acceder a ellos, y recomendar a nuestros estudiantes, oye, la herramienta que tenéis que utilizar es esta porque es la que, digamos, no tiene esos riesgos, hemos analizado nosotros que podemos pagarla a corto y medio plazo, digamos, pero realmente es algo que ojalá tuviera yo la respuesta definitiva, pero no la tengo. Solo, por favor. A ver, el riesgo cero no existe. ¿Podemos minimizar los riesgos? Yo creo que sí. En primer lugar, yo creo que como institución tenemos que establecer un marco muy claro para estudiantes y profesores de cómo utilizar la inteligencia artificial. En mi caso, en mi universidad, hicimos una guía de uso, donde el estudiante, entre otras cosas, cuando lo utilice, tiene que manifestar cómo lo ha utilizado, qué ha hecho, qué resultados ha obtenido, etcétera. Es decir, tenemos que animar al estudiante a que sea transparente y no penalizar por esa transparencia y por ese uso, porque si no lo va a hacer a escondidas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí que es bueno que lleguemos a acuerdos, y en mi caso, en mi universidad también se llega a un acuerdo con más de un par de grandes multinacionales, que por lo menos los profesores, si no los estudiantes, que son incontrolables, los profesores sí saben que determinados datos, determinados contenidos, determinadas cosas no deben utilizarla fuera de ese marco, porque es un marco protegido dentro de nuestro servidor y no va a alimentar, como digo yo, a la bestia que está por ahí. Con lo cual, bueno, pues ahí también digamos que tenemos la posibilidad. Y para mí es importantísimo la formación. O sea, nosotros estamos formando los profesores, pero no el tema ya del prompting, que ya se ha quedado desfasado hace 2 años, ni siquiera en el tema de las herramientas que hay, que pegas una patada y salen 1000, sino realmente cómo utilizarla en la docencia. Ahora, por ejemplo, estamos dando un curso sobre evaluación con IA. Entonces, les estamos haciendo reflexión a los profesores sobre las actividades que vosotros normalmente hacéis en la evaluación continua. ¿Cómo las haríais sabiendo que los alumnos van a utilizar la IA? ¿Qué cambios haríais? ¿Cómo lo enfocaríais? ¿Qué información tenéis que dar a los alumnos? Y para mí eso es fundamental porque les hace reflexionar. Por tanto, la formación a profesores y formación a alumnos sobre los riesgos, los sesgos, la descarga cognitiva, lo que implica, qué se van a encontrar después cuando salgan al mundo profesional, etcétera, es importantísimo porque al final tiene que ser una herramienta potentísima para muchas cosas, pero tenemos que concebirla como una herramienta. Entonces, gente que va a intentar coger el camino más corto y que le resuelva las cosas, siempre va a haber, siempre los ha habido. O sea, siempre ha habido gente que ha copiado, siempre ha habido gente que ha falseado, de eso ha habido. Pero yo siempre pienso que luego la vida los pone en su sitio, porque si funcionan así o no saben, pues la vida les acaba poniendo en su sitio, ¿no? Entonces, eso no quita que, volviendo un poco a la pregunta de antes, aprender significa esforzarse. Si no hay memoria, no hay aprendizaje. El aprendizaje deja huella en el cerebro. Y eso tienen que entenderlo también. Es decir, tú puedes utilizarla ya para muchas cosas, pero si no hay esfuerzo, la información va a pasar así, ¿no? Y no va a dejar ningún tipo de huella. Y esa información probablemente en algún momento de tu vida profesional la necesites. Que esa es otra. A veces los alumnos no entienden, es que esta asignatura para qué la estoy cursando. Eso lo hemos oído, incluso lo hemos vivido cuando éramos jóvenes. Entonces, quizá no les estamos explicando bien por qué nos parece importante. O quizá nos hemos quedado con un plan de estudios de otra época. Entonces, aquí tenemos que hacer también mucha reflexión y un poquito de autocrítica, ¿no? De hasta qué punto estamos haciendo entender bien a los estudiantes por qué son tan importantes esas materias básicas, por qué está ese plan de estudios así, qué es lo que hay detrás. Y como decía antes, a veces nos cuesta mucho actualizar los programas. O sea, de verdad, que tardemos casi 2 años cuando el mundo va a una velocidad de vértigo, a mí a veces me produce un poquito de frustración.
No sé si en otros países tendrán los mismos obstáculos, pero creo que los programas deberíamos de ser capaces de actualizarlos mucho más. Según os estaba escuchando, me estaban dando ganas de dar al forward para que hablarais más rápido para poderos hacer más preguntas, porque claro, el tiempo es estrecho. Hay una pregunta que os quiero hacer antes de las conclusiones, con lo cual tenéis que responder muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y es, claro, estamos hablando todo el tiempo del modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Pero hay otra cosa que las universidades ineludiblemente ofrecemos, que son productos universitarios. Ofrecemos estudios, cómo hacemos las cosas. Y claro, yo sí que considero que incorporar la inteligencia artificial no en cómo enseñamos, sino en dentro de lo que enseñamos que haya inteligencia artificial, es un valor que realmente puede ser muy añadido. Y entonces os quería preguntar si vosotros tenéis alguna experiencia corta que podéis relatar en una frase donde habéis incorporado la inteligencia artificial dentro del modelo pedagógico para que el estudiante lo use en el modelo pedagógico y luego dé un resultado que evaluamos. Sí, pues una respuesta muy, muy rápida. En nuestra universidad, el rector y todo su equipo estamos tratando, queremos organizar asignaturas, digamos, de corte obligatorio para todos los estudiantes, para que de todas las disciplinas aprendan a manejar la IA y la aprendan a manejar de forma, digamos, controlada, de forma legal, sin tratar de hacer trampas. Queremos meter una asignatura, al menos una asignatura en todos los planes donde, digamos, se enseñe inteligencia artificial y que sea algo más que, pues eso, hacer un prompting o hacer una consulta. ¿Has dicho rápido? Sí. En nuestro caso, nosotros queremos impulsar el desarrollo de la competencia informacional. La competencia informacional es aquella que te habilita para definir un determinado problema, saber cómo tienes que buscar la información, localizar las fuentes adecuadas, seleccionarla, utilizarla, sabiendo que la IA en este momento es uno de los elementos fundamentales. Si desarrollamos bien las competencias informacionales, probablemente seremos capaces de hacer entender a los estudiantes cómo tienen que utilizar la IA. No tanto la utilización de la IA en una asignatura en concreto, sino una competencia que impacta en todas las asignaturas. Y para nosotros es muy importante el desarrollo de esa competencia en la universidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ya sí que llegamos al final, profesor Pingarrón. La verdad es que esto ha sido realmente interesante, ¿no? Porque tanto Fernando como Consuelo nos han ilustrado en una cosa que nos preocupa a todos los que nos dedicamos al ámbito universitario, que es qué hacemos con este tsunami que ha venido, como bien decía Fernando, que se llama inteligencia artificial y que está en boca de todos y que, tal cual nos han dicho, hoy hay una herramienta, mañana habrá otra y pasado mañana existirá la tercera y que probablemente vaya más rápido de lo que nosotros podemos absorber, porque el estudiantado, que es muy voluminoso y muy ávido en competencias digitales, va más rápido que nosotros, ¿no? Pero también está claro que tenemos un deber y un reto, que es el de enseñar. ¿Enseñar a quién? A una sociedad que está esperando que les enseñemos, porque al final las universidades son cunas del saber que han ido poco a poco trasladando el conocimiento de generación en generación para conseguir que la evolución de la humanidad sea real y se sostenga con el paso del tiempo. La universidad también, como bien han dicho, ha sobrevivido a crisis, revoluciones, momentos muy diferentes, y este no deja de ser otro momento diferente que tenemos que pararnos y replantearnos qué queremos hacer. Para ello han manifestado que un replanteamiento necesario es frenar y ser críticos, que es propio al universitario. Aplicar nuestro conocimiento para conseguir pensar en un nuevo modelo pedagógico donde la formación al profesorado y al estudiantado es necesaria para conseguir que después la evolución que se produce en el momento de enseñar en un aula, bien presencial o bien virtual, ocurra con garantías. Porque al final las universidades son garantes del conocimiento que entregamos a la sociedad para que ésta siga funcionando. Habrá profesiones que actualmente no conocemos, habrá otras que desaparezcan y habrá otras que se consoliden con una forma diferente de operar, porque al final el aprendizaje va a ser diferente gracias a la inteligencia artificial. La profesora Consuelo y el profesor Fernando nos han relatado de manera diferente escenarios similares, que es personalidades que se enfrentan a la inteligencia artificial según sus
habilidades, capacidades, intereses, aquel que va a hacer trampa, aquel que se va a liar, aquel que la va a liderar. En el fondo, hay un ecosistema de inteligencia artificial que tenemos que ser capaces de modular para garantizar que esta no nos supera, sino que al final es una aliada. Porque la inteligencia artificial la hemos creado nosotros, no se ha autocreado. Por lo tanto, garanticemos que la generación que va a egresar de nuestras aulas siga siendo aquella que nos permite garantizar pues, que la sociedad tiene unos valores, unos principios y una ética que la permiten ser lo que es hoy, un lugar donde la humanidad vive y aspira a vivir cada vez mejor, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos un gran reto, una gran necesidad, que yo espero que este debate que hemos tenido nos haya permitido a todos abrir nuestra mente un poco más para plantearnos y ser autocríticos con qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que sigamos construyendo un modelo mucho mejor, ¿no? Y yo con eso termino. Agradeceros de verdad vuestra participación. A vosotros. Pues simplemente agradecer de nuevo a los dos vicerrectores, vicerrectora, vicerrector, la estupenda participación en este primer seminario sobre el ciclo de la implementación de la inteligencia artificial en la universidad y, como terminamos siempre, agradecer a los varios centenares de personas que están conectadas en distintos países del mundo siguiendo esta serie de seminarios. Muchísimas gracias. Todo esto es para ustedes, para vosotros, y esperemos que tanto hoy como en las sesiones siguientes merezca la pena conectarse a estos seminarios porque realmente estamos tratando problemas de la universidad de hoy. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias.